Cuba Información. Tenemos el gusto de conversar con Abel Prieto Jiménez, asesor del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de la República de Cuba y quien fuera ministro de Cultura de este país durante muchos años. Bueno, agradecer en primer lugar a Abel la deferencia de recibir a Cuba Información y de dedicarle unos minutos en su apretada agenda. Abel, los pasos dados por el gobierno de Obama, del gobierno de Estados Unidos, en torno a la hipotética normalización de relaciones diplomáticas y políticas con Cuba, significarán en un futuro inmediato una intensificación de eso que se llama la guerra cultural, la guerra ideológica contra Cuba, en una estrategia que, bueno, que muchos definen como de soft power. Cuando tú escuchas observaciones, comentarios que han hecho los voceros del gobierno de Estados Unidos y de cómo hablan de la sociedad civil, digamos, en términos, digamos, ambiguos, para usar una palabra que empleaste hace unos minutos, y no se refieren a la sociedad civil revolucionaria. Recuerda lo que dijo Raúl en la Asamblea Nacional, habló de nuestra sociedad civil, habló incluso de la sociedad civil representada por escritores y artistas, organizada en la Unión de Escritores y Artistas, en la UNIAC, en la Asociación Hermanos Saiz. En este caso se refería a la UNIAC porque habló de que está representada en el Consejo de Estado. Efectivamente, el presidente de la UNIAC está representado en el Consejo de Estado. Cuando tú ves algunos de los elementos de ese discurso de empoderar a los sectores no estatales, etc., parece bastante evidente que se va a intensificar una guerra cultural que no empieza ahora, como tú bien sabes. Es decir, esto no empezó el 17D, como ahora se le llama a ese día realmente histórico. Ya desde antes, en Cuba, nosotros veníamos estando sometidos a la gran oleada colonizadora de la industria hegemónica del entretenimiento. Ustedes en Europa la sufren también, los demás países de América Latina la sufren, y al mismo tiempo a proyectos específicos. Es decir, nosotros tenemos como una especie de doble amenaza en ese campo, en el campo de la cultura. Esa oleada globalizadora, esa oleada que Frei Beto llama globocolonizadora, dice Beto, no sé, porque globalización implicaría como que también nuestras ideas, nuestros valores están moviéndose, cruzando fronteras, traspasando barreras. No, es realmente vertical. Se trata de una colonización, de una conquista de los espíritus, de una conquista de los modelos de vida, de los gustos, de las conductas, del tiempo llamado del ocio, que no se puede subestimar. Vaya, cuando tú ves que a veces la gente considera que el entretenimiento es algo inocente, es una idea peligrosísima, porque en ese momento de ocio, en el niño, en el adolescente, se está formando la personalidad. Y si ese tiempo del ocio se lo entregas a la violencia, se lo entregas a la industria esta de la tontería, de la frivolidad, estás influyendo de manera decisiva en lo que será ese futuro ciudadano, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos estado sometidos a eso. Y en las nuevas condiciones yo creo que efectivamente es muy probable que se intensifiquen este tipo de, vamos a decir, de confrontación entre, digamos, personas que por ingenuidad o por lo que sea pueden ser deslumbrados. Aquí tenemos gente que puede estar deslumbrada por las películas estas que ven, por las series, cosas, por un modo de vida americano que no tiene nada que ver con el capitalismo real, que está más bien idealizado, y personas que tenemos que luchar, personas, instituciones,
nuestras escuelas. Nosotros tenemos muchas fuerzas para luchar contra eso, por fortuna. Tenemos que trabajar con mayor coherencia, con mayor articulación. Pero a mí me parece que sin duda vienen momentos en que va a haber una batalla cultural, una guerra cultural, le ha llamado Enrique Urbieta, es una expresión afortunada, a mi juicio es muy sintética y define muy bien lo que está pasando en Cuba, en el resto de los países del ALBA, en general en el mundo, pero en Cuba particularmente por esa doble presión. Mucho se está escribiendo últimamente sobre cierto culto en la sociedad cubana o en ciertos sectores de la sociedad cubana, sobre todo en algunos ámbitos de la juventud, a lo norteamericano, incluso un culto a lo yanqui, ¿no? Dentro de lo que se podría llamar un consumo de cultura chatarra. ¿Usted ve esto como algo preocupante? ¿Considera que existen en la sociedad cubana realmente no sé, nichos de dignidad cultural para combatirlo? Mira, José, no sé. El Instituto Marinello, por ejemplo, ha hecho encuestas. El Instituto Marinello de Investigaciones del Ministerio de Cultura ha hecho encuestas de las formas, distintas formas de consumo cultural, digamos, de la población en Cuba, por generaciones, por sectores, por segmentos. Pero yo no podría decir que, digamos, por ciento. Sí es una tendencia. Sí es una tendencia, está presente, la hemos debatido. Recientemente hubo un foro en la UNIAC donde se habló del Halloween. Aquí de pronto el pasado 31 de octubre de 2014 hubo manifestaciones de ese tipo. Y se trata de personas que uno no puede considerar ni anexionistas ni enemigos de la revolución. Son personas que sencillamente asocian ese mundo a lo moderno. Hay una especie de confusión que yo creo que está bastante extendida por el mundo, donde lo moderno, lo que tiene un determinado atractivo, está asociado a ese tipo de fetiche, a ese tipo de ritual que no tiene nada que ver con nuestras tradiciones. Por eso tenemos que, ese trabajo, José, nosotros tenemos que enfrentarlo con mucho cuidado, tratando de no humillar a una persona que le gusten determinados tipos de videojuegos, determinados tipos de material audiovisual, aunque sea mediocre. Tenemos que ir creando lo que le hemos llamado, que incluso hay un programa de Magda Resic que tiene ese nombre, un espectador crítico. Nosotros tenemos que crear, con la ayuda de los maestros, con la ayuda de las instituciones de la cultura, con la ayuda de los instructores de arte, tenemos 30.000 instructores de arte en el país, con ayuda de nuestros medios masivos de difusión, utilizando también las nuevas tecnologías. Se están haciendo videojuegos educativos, se están haciendo videojuegos incluso tratando de atraer a los niños a la lectura de Martí. Es decir, no hay que satanizar las nuevas tecnologías. Al contrario, tenemos que tratar de utilizarlas con fines educativos, con fines humanistas. Yo creo que en toda esta crisis cultural que vive el mundo de hoy, el humanismo se ha ido desmoronando, se ha ido verdaderamente, es impresionante cómo el gran legado humanista de la cultura burguesa originalmente y después de la cultura también en la que intervenieron los países que alcanzaron su independencia con la descolonización de África, del Caribe, Latinoamérica, los países del sur. Es decir, hay una tradición humanista y diversa, extraordinariamente diversa, una gran riqueza que se ha ido deteriorando en favor del culto a los efectos especiales, del culto a la tontería, a seguir la vida privada de los famosos. ¿Te das cuenta? Vivir la vida ficticia de los famosos. Yo creo que eso hay que hacerlo integrando. Nosotros tenemos condiciones, José, integrando todos esos instrumentos de una sociedad que tiene a toda su población infantil escolarizada, que tiene todas las instituciones culturales son estatales, responden a una política estatal,
Tenemos una red de bibliotecas públicas y de bibliotecas escolares impresionante. Tenemos esa fuerza que te decía, los instructores de arte que están hoy en las escuelas y en las comunidades, que también pueden ayudar en esto, el papel del maestro, que es decisivo también. Y a mí me parece que trabajando articuladamente en la defensa de nuestras tradiciones, no de una manera chauvinista, porque la cultura cubana nunca ha sido chauvinista ni aldeana, de nuestras tradiciones dentro del contexto latinoamericano y caribeño, sintiéndonos latinoamericanos y caribeños, trabajando por el rescate, la defensa de nuestras tradiciones, por la defensa de nuestras raíces, contra las visiones coloniales. La idea de que un niño se sienta avergonzado porque no tiene el color o la imagen de su héroe, de superhéroe, de tal o más cual, eso es algo verdaderamente degradante. Tenemos que intentar por todos los medios crear una imagen descolonizada del mundo de hoy y que las personas piensen con cabeza propia, piensen a partir de sus propias referencias. Acuérdate que hay idea de Martí que Fidel repetía, que incluso parafraseó una vez. Martí dijo que ser culto es el único modo de ser libre. Es decir, tener fuertes referencias culturales es la única manera de no ser manipulable. Y Fidel dijo, no es posible hablar de libertad sin cultura. Sin cultura no hay libertad posible, parafraseó Fidel. Y yo creo que con esa plataforma martiana, fidelista, que Raúl ha resaltado, recuerda aquel discurso de Raúl en la Asamblea Nacional, donde nos habló de que éramos un pueblo ilustrado, pero que no habíamos llegado a ser un pueblo culto, y cómo convocó a todas estas fuerzas que te estoy diciendo para trabajar por normas más civilizadas de convivencia, evitar las conductas marginales, evitar la agresividad, la violencia, cierto deterioro del tejido espiritual del país. El propio Raúl lo mencionaba. Y tenemos todas las condiciones para eso. A mucha gente en el mundo le parece increíble que un país en las condiciones económicas de Cuba haya conseguido logros culturales tan importantes, incluso programas en el ámbito de la cultura de ámbito masivo. Usted escribía recientemente sobre lo que ha podido ser en los últimos años un cierto despilfarro económico en el ámbito de los programas culturales, que es necesario de alguna manera corregir, que habría que caminar hacia una sustentabilidad económica de los programas culturales en el país sin caer en la hegemonía del mercado. Esto es algo que puede parecer bien complicado, ¿no? Mira, en el campo de los aparatos burocráticos de la cultura, yo fui ministro de Cultura 15 años, en el campo, en todo ese mundo ajeno al creador, donde está, digamos, las personas que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones, todo eso debía ser aligerado al ritmo de nuestras necesidades y al ritmo que dicta el proceso de implementación. Es decir, realmente nosotros crecimos mucho en presupuesto, pero no por hacer más eventos culturales, aunque hemos seguido haciendo todos estos eventos. Esta feria es algo extraordinario. No sé si estuviste ayer o antier, casi no se podía ni caminar por las áreas de la cabaña. Ahí estaban todas las familias, era una fiesta extraordinaria. Y eso que se hicieron un montón de subsedes, en el Pabellón Cuba, en la Casa del Alba, en la universidad, hubo un montón de subsedes para tratar de quitarle presión a la cabaña, y los libros, las novedades, se están poniendo a la venta en distintos lugares de la ciudad para evitar una aglomeración que haga irrespirable ahí pero la gente va a pasar el día entero. El sábado fue récord me dijeron que el sábado, que era Día de los Enamorados, fue así que mucha gente le regaló a su novia o a su novio, a quien sea, le regaló un día en la feria del libro. Eso es lindísimo. Además, los libros están subvencionados, un esfuerzo tremendo que hace el Estado
cubano. Son libros que están, sobre todo los libros para niños y adolescentes, son libros que están a muy bajo precio, es el libro más barato del mundo hoy. Nosotros no vemos el libro como una mercancía, no podemos ver el libro como una mercancía. Al propio tiempo yo creo que junto con estas políticas, José, nosotros tenemos 7 orquestas sinfónicas en el país, tenemos más de 100, 110 o 120 bandas municipales de conciertos, todo eso es subvencionado, todo el movimiento teatral es subvencionado, las 2 compañías de ballet profesionales son subvencionadas, toda la enseñanza artística es subvencionada. ¿Te das cuenta? Es decir, si tú a un grupo teatral le aplicas un esquema empresarial, es muy probable que no dure nada o que termine haciendo basura comercial. Es decir, que termine prostituyéndose en el sentido teatral y artístico o estético de la palabra. Sin embargo, efectivamente hay que evitar despilfarro en los crecimientos de plantilla innecesarios. En un momento determinado, por ejemplo, el Ministerio hizo una descentralización, la hizo el compañero Hart, el fundador del Ministerio de Cultura, una figura imprescindible en la cultura nacional nuestra. El Ministerio descentralizó las antiguas direcciones nacionales, había una dirección nacional de teatro, otra de música, y se crearon los consejos e institutos. Los antecedentes eran el ICAIC, el Instituto de Cine, y el Instituto del Libro, eran los antecedentes, existían antes del Ministerio de Cultura. Pero bueno, entonces se hizo un Consejo de Artes Plásticas, se hizo un Consejo de Artes Escénicas, se hizo un Instituto Cubano de la Música y se descentralizaron, se hizo un Consejo Nacional de Casas de Cultura que atiende todos los temas asociados al trabajo en las comunidades. Pero eso tuvo una réplica automática en las provincias. Tuvo una réplica automática en las provincias. Y en algunos municipios, incluso el ICAI, creó hasta directores de cine a nivel municipal. Es decir, fuimos como replicando, homologando las estructuras institucionales nacionales que tienen total justificación, las fuimos replicando a distintos niveles y todo eso eran jefes, secretarias, subjefes, almacenes, el tipo que atiende la contabilidad, todo eso empezó a crecer, a proliferar y efectivamente tú puedes decir que toda esa proliferación hizo dar un gran salto cualitativo a la cultura cubana, no estoy seguro. Es decir, es probable que si tú eso lo vas haciendo más racional, mira el experimento de Artemisa y Mayabeque, que recientemente en la Asamblea Nacional se hizo un análisis en la Comisión de Cultura precisamente sobre el experimento de Artemisa y Mayabeque. Yo creo que es sumamente interesante, y preserva al creador, preserva al promotor cultural, preserva la misión esencial de la institución del municipio, de la institución de la provincia, y al mismo tiempo es mucho más ligero en términos burocráticos. Nosotros podemos hacer eso, por supuesto, como ha dicho Raúl, sin dejar a nadie desamparado, sin venir aquí ahora a aplicar métodos neoliberales ni nada de eso, un paquete neoliberal que esa gente dejarlos en la calle, eso no, jamás lo vamos a hacer. Pero para que funcionen mejor incluso esas instituciones culturales, para que lleguen mejor la población, para poner a la población a participar en los procesos. Entonces está el tema del mercado. El mercado, como tú ves en nuestros lineamientos, es algo que nosotros lo vamos a tener en cuenta, está ahí, no podemos negarlo. En el caso del arte tiene peculiaridades especiales, el mercado le ha hecho un daño terrible a la cultura en el mundo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ha mutilado todo lo experimental, ha mutilado todo lo que es peligroso para el sistema capitalista. Ha ido, bueno, el caso del rap, que nació en los barrios negros de Nueva York como un canto antirracista, como un canto por la libertad, por la igualdad, por la justicia. Ahora, de pronto,
el rapero más famoso ni siquiera es negro. Es decir, los tipos fueron lavando eso, fueron haciendo inofensiva esa expresión, mercantilizándola. Eso pasó con la gran canción Protesta de los años 60, aquel momento espléndido, Dylan, Joan Baez, aquel momento extraordinario. A Joan Baez me la encontré en Quito y se mantiene, bueno, aparte que se mantiene muy bella, a pesar de que ya tiene una edad un poquito mayor, ¿no? Está llena de deseos de seguir batallando y luchando. No la quebraron. Claro, cuando la anunciaron en aquel estadio allí, nadie la conocía. Es decir, cosas curiosas. La conocía yo y quizás otros nostálgicos que están por ahí de los 60, pero terriblemente le han puesto un manto de silencio. Todo el mundo conoce a Shakira y vimos en la prensa digital, vimos ¿cómo se llama? Lo que le hacen a la muchacha embarazada para el ultrasonido del feto fruto del amor entre Shakira y Piqué. Lo vio el mundo entero deslumbrado. Había algo mágico en ese niño que se estaba gestando ahí. Es que era hijo de dos famosos. Imagínate tú qué clase de culto a la locura. Es decir, de pronto eso se convirtió en un acontecimiento. Y eso tiene que ver con todo esto que estamos hablando al principio. Nosotros tenemos que atender al mercado, por ejemplo, en las artes plásticas, de manera urgente. Es imprescindible que nosotros encontremos fórmulas para fomentar algún tipo de coleccionismo interno que hoy está reducido al mínimo. Hay un coleccionismo institucional y logremos llegar con nuestros artistas, nuestros mejores artistas plásticos, que tenemos artistas plásticos de vanguardia, de verdadera vanguardia, colocarlos en los grandes circuitos de legitimación. Tenemos que lograr colocarlos en esos grandes circuitos de legitimación. Nuestras empresas tienen que hacer esa hazaña, ¿no? Es difícil, pero tienen que hacerlo con todas las desventajas que tiene hoy, a partir del bloqueo también, porque el bloqueo, aparte de su crueldad con toda la masa de nuestro pueblo, el bloqueo ha tenido efectos culturales en el sentido que a esa especie de meca que es, en términos comerciales y de legitimidad, el mercado del arte en Estados Unidos, privar a los artistas cubanos que residen en este país de un acceso normal a eso. Siempre han estado sujetos a coyunturas. Cuando van un grupo musical, vaya, tiene que ir con una gira promocional, no puede hacer un contrato comercial. Todo eso son cosas que en todos estos análisis aparecerán en algún momento en la mesa de evaluación, supongo yo, pero tienen que ver con el bloqueo. Como dice Raúl, es lo más importante, lo que no se ha resuelto y que tiene que resolverse. Y nos convocaba, y tú has sido un gran luchador contra el bloqueo, y tu equipo, y lo que has logrado hacer, que todo el mundo, hoy Alejandro me contaba el importante papel que Cuba Información tiene hoy como una alternativa real contra la manipulación mediática y contra toda la gran mentira que se ha ido tejiendo en torno a Cuba. No puede la gente desmovilizarse en la lucha contra el bloqueo. Hay que seguir luchando contra el bloqueo. Hay que seguir, porque hay fuerzas ahí que van a hacer resistencia, porque han vivido más de 50 años de la confrontación. Y hay fuerzas que van a hacer esa resistencia. Internet como oportunidad e Internet también como un peligro ideológico en el caso de Cuba y también de otros países, diríamos, agredidos por los grandes centros de poder político. ¿Cómo se afronta desde Cuba este desafío? Yo creo que Internet tiene para nosotros, abre para nosotros posibilidades
realmente muy notable de colocar nuestras ideas y defender nuestras ideas. Es decir, eso es una realidad. Y al mismo tiempo tiene para nuestros enemigos, que en ese campo los que quieren destruirnos, ofrece opciones muy novedosas y que también pueden resultar también un instrumento para la subversión. Eso es verdad. Raúl mencionaba en el discurso de la CELAC que parecía que ahora se intentaba crear una oposición artificial, también usando fórmulas de este tipo, de las nuevas tecnologías, no solo de Internet. Se puede hablar de las redes sociales, se puede hablar de todo eso. Cuando te hablo, estoy hablando en general de las nuevas tecnologías. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en esa política informática. Hoy mismo han salido noticias nuevas sobre la política de informatización de la sociedad cubana. Se está hablando del evento próximo de especialistas, donde va a salir un programa muy completo en ese campo. Hoy la computación es obligatoria en todas las escuelas primarias de Cuba. Tú vas a una montaña, una escuelita aislada, una escuelita, y tiene su computadora y el niño aprende computación. Es decir, hoy tenemos una universidad, la UCI, universidad especializada, y tenemos esa especialidad en otros centros universitarios del país. Es decir, que nosotros no hemos enfrentado el desafío de las nuevas tecnologías conservadoramente, es mi criterio. Y al propio tiempo no dejamos de percibir, acuérdate de piramideo, acuérdate de zunzuneo, es decir, ha habido, acuérdate de algunas personas que fueron sorprendidas cuando intentaban entrar a Cuba con material sofisticado en este campo. Es decir, nosotros tampoco podemos ser ingenuos. Yo creo que ante las nuevas tecnologías tú no puedes ser ni paranoico ni ingenuo. Tienes que trabajar con ellas, luchar con ellas, utilizarlas como arma en el combate de las ideas, en aquella batalla de ideas a la que Fidel nos estuvo convocando y nos sigue convocando, y al mismo tiempo entender que efectivamente, mira, esta provocación que hubo en diciembre, recuerda, tuviste las redes sociales. Yo me di cuenta incluso que había, yo que soy un neófito, me di cuenta que había robots, había, ¿cómo se le llama el nombre técnico? Son como robots, no, son mensajes desde identidades falsas que una máquina va fabricando. Porque, ¿tú sabes por qué yo me di cuenta? Me dio risa, porque estaba todo en mayúscula, y donde decía que estaba la Q, la U, la E, ningún joven cubano, ni español, ni venezolano escribe así, tú lo sabes. Y aprovecha, decir, que es quizá una K, puede ser cualquier cosa, a veces yo ni entiendo los mensajes que se mueven por las redes sociales. Pero evidentemente, en torno al hashtag de esta provocación, fíjate que Raúl lo dijo en la asamblea, va a haber provocaciones, nuestra respuesta va a ser, él dijo, meditada, reflexiva, serena, pero firme, algo así, dijo. Y no habían pasado, bueno, la asamblea fue el 20, no habían pasado 10 días y ya teníamos armada la primera provocación de este tipo. Y ahí usaron las nuevas tecnologías de una manera, fue muy fuerte el uso de las nuevas tecnologías, la cantidad de SMS provenientes del extranjero, convocando a la gente, es decir, intentando fabricarnos. Tú veías la red, tú decías, coño, se está cayendo el gobierno cubano. Tú decías, ¿qué es esto tú? Y la gente estaba fiestando, era fin de año, los 5 estaban aquí, le habíamos dado una bofetada a la política imperial de acoso, de hostigamiento. Había sido una victoria de Cuba, porque Cuba no hizo una sola concesión de principio,
ni la va a ser. Los principios no van a estar nunca en la mesa de negociaciones, ni la soberanía, ni el destino que hemos elegido para nosotros, ni ese socialismo al que no renunciaremos, que lo queremos hacer mejor, más eficiente, más próspero, más productivo y sostenible, como dice nuestro presidente. Pero no vamos a renunciar a eso, nosotros no vamos a poner en juego lo que ha costado tanta sangre y el esfuerzo de tantas generaciones de los que asaltaron en Moncada hasta hoy. Eso no se va a poner en juego. Pero fíjate cómo fue como un experimento. Yo me asomé a ese mundo, fue como asomarme a un abismo y me di cuenta, a mí me habían hablado de los mensajes estos que te ponen una máquina ahí con identidad. Además los nombres eran cómicos porque imitaban los nombres cubanos. Los Yulieski no eran los peloteros nuestros, ¿no? Pero bueno, eran así. Había todos eran, había como 915 Yulieski. Pero bueno, y todo en mayúscula, que evidentemente, oye, había que ser realmente de una inocencia verdaderamente enternecedora para creer que ese era un joven cubano convocando a sus colegas de generación. Es decir, que tenemos, ese yo creo que tenemos que apropiarnos de esas tecnologías como instrumentos de batalla de nuestras ideas y de nuestros principios y de nuestros valores. Y dar la batalla ahí en ese campo, ganar jóvenes, cada vez más jóvenes, gente de talento. Aquí lo que nos sobra es gente de talento. Tenemos mucha gente de talento y mucha gente revolucionaria. Tú me decías ahorita cuando yo te decía el deslumbramiento. Mire, yo he tenido un privilegio, José, que he estado moviéndome por las universidades en los últimos, yo te diría, el último año visité muchas universidades, el año anterior también, en conversatorio. Y hay tanta gente joven, comprometida, revolucionaria, dispuesta a seguir adelante con nuestras ideas, con muchos deseos de participar. A veces yo siento que tenemos que convocarlos más, pero con muchos deseos de participar. Yo sé que la juventud está revitalizando sus estilos de trabajo, está buscando, está metiéndose en cine debate en los barrios. Están haciendo muchas cosas interesantes que son de contenido, no son de bobería. No es un momento de consignas ni de retórica, no es un momento de palabrería hueca, es un momento de razonamiento, de análisis. Igual que tenemos que formar un espectador crítico, tenemos que formar un ciudadano responsable y crítico, patriota, socialista, revolucionario, que crea en lo que hace, que se sienta protagonista de su destino y del destino de su país. Bueno, hemos estado conversando con Abel Prieto Jiménez, asesor del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de Cuba, quien fuera ministro de Cultura durante muchos años. Agradecerle sus palabras, el tiempo que nos ha destinado y bueno, dedicarle muchos éxitos en el trabajo que está llevando a cabo en estos momentos en Cuba. Muchas gracias.